Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Tú estás aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes a través de esta transmisión y con el deseo de que estén bien ustedes y toda su casa, toda su familia. Que Dios los bendiga, los prospere, que Dios esté haciendo lo que usted necesita en su hogar, en su casa, en su familia. Y bueno, continuamos con el tema de oración, pero en esta ocasión quiero, como les comentaba en la transmisión pasada, quiero hablar un poquito acerca de las promesas, porque, bueno, se dice que hay más de 3,000 promesas, hay personas que dicen que son 3,565, hay quien dice que son más de 4,000, pero el caso es que Dios tiene promesas para todo lo que usted y yo podamos necesitar. Así que
las promesas de Dios son una gran bendición porque una promesa es una declaración que Dios mismo hace y cada promesa tiene en sí misma el poder para poder llevarse a cabo o realizarse en nuestras vidas. Así que hay quien ha dicho que una promesa de Dios es como un cheque al portador. Y yo quisiera iniciar leyendo una porción de la Escritura primera de Juan 5, versos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es un privilegio que Él nos oiga, y nos oye cuando hablamos su palabra, cuando declaramos su palabra, cuando nuestras peticiones son conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Dice, y sabemos que Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, automáticamente Él nos oye. Y si Él nos oye, Él no se hace, ¿cómo decir? Él no se hace el desentendido. Apenas y escucha una petición que es conforme a su voluntad, inmediatamente responde. Por eso en Marcos 11, en el verso 24, dice que cualquier cosa que pidamos en oración, creamos que ya la hemos recibido. ¿Por qué? Porque en el momento que oye, en el momento que contesta. Que no la recibimos en el momento que nosotros queremos, sino cuando la necesitamos. Esa también es otra situación, pero en Números 23, verso 19, dice, Dios no es como nosotros. En la versión de la Reina Valera dice, Dios no es hombre. En esta versión, estoy leyendo la versión del lenguaje actual, dice, Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y aquí en esta porción de la Escritura, en la versión del lenguaje actual, dice, Dios cumple lo que promete. Así que nosotros debemos de tener la certeza, la seguridad de que cuando oramos, pues sea una oración conforme a su voluntad, conforme a su palabra. A veces yo he dicho que Dios no contesta, pues qué decir, caprichos. Dios responde oraciones. Así que si nosotros hacemos una oración a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad y con toda sinceridad, con un corazón sincero a Dios, Dios nos responde. Y algo que usted y yo tenemos que reconocer es que nosotros como seres humanos, nosotros hacemos lo posible, lo imposible lo hace Dios. Recuerde que lo que para el hombre es imposible, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Entonces necesitamos entender que cada promesa de Dios es una oportunidad para tener una respuesta hacia alguna necesidad. En la palabra de Dios se va a encontrar con promesas de todo tipo, promesas de salvación, Él promete salvarnos, promesas de salud, de sanidad, de prosperidad, de liberación, de todo lo que usted se pueda imaginar. Hay una promesa para cada necesidad. Así que nuestro deber sería conocer la palabra de Dios, conocer la cantidad de promesas que Dios tiene. Y también es importante que podamos reconocer que hay promesas que tienen una condición. Hay promesas de Dios que no tienen condición. Simplemente Dios lo dice, Dios lo hace. Y es independientemente de que nosotros cumplamos o no algo. Pero hay promesas en las que Dios establece una condición. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y tengas larga vida. Bueno, para que nos vaya bien y tengamos larga vida, pues la condición es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuando dice que si nosotros nos arrepentimos y dice confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Bueno, sí, pero siempre y cuando la condición
la condición para perdonarnos es que confesemos nuestros pecados. Así que hay promesas que tienen una condición y hay promesas que simplemente Dios las cumple porque las dice. Así que en la palabra de Dios vamos a encontrarnos con todo tipo de promesas de seguridad. Hay gente que tiene miedo a una cosa, a otra, promesas de liberación, promesas para obtener algo, ¿no? Dios promete 20,000 cosas. Todo lo que usted se pueda imaginar, hay una promesa para su necesidad. Obviamente para su necesidad, no para sus caprichos, sino para su necesidad. Dios siempre tiene una promesa. Y mire, las promesas de Dios son seguras. Por eso dice la Escritura, son sí y amén. O sea, son sí y así es. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo. Dios tiene planes de bien y no tiene planes de mal. Así que hay una porción que quiero leerles en Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice, pero el trabajo, déjeme, se me está moviendo esta cosa. Dice, pero el trabajo de Dios, que Dios le dio a Jesucristo, estoy leyendo la versión del lenguaje actual de Hebreos 8, 6. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de Él tenemos también un pacto mejor, porque en Él Dios nos hace mejores promesas. Es decir, tenemos promesas en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo todavía no hacía acto de presencia, pero después, cuando Dios establece un nuevo pacto, tenemos promesas mucho mejores en este nuevo pacto. Así que nosotros debemos de considerar que es importante el conocer la palabra de Dios porque está llena de sabiduría, está llena de riqueza, de inteligencia, está llena de amor, está llena de tantas cosas, pero ahí están muchas promesas que nos ayudan a nosotros a tener la certeza, la seguridad de lo que Dios dice. Mire, por ejemplo, mucha gente está espantada por todo lo que está sucediendo, que si el nuevo orden mundial, que si ya se llegó la época en la que vamos a ser marcados y que nadie va a poder comprar o vender sin haber sido sellados con el 666. Pero mire, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, todo eso va a suceder, pero nosotros no tenemos por qué tener ningún temor. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Él va a venir por nosotros antes de la gran tribulación. La tribulación no está hecha para nosotros. Jesucristo ya pagó el precio de nuestra maldad, ya pagó el precio de nuestros pecados. No tenemos por qué tener temor de lo que va a suceder. Lo que va a suceder. Pero nuestra seguridad es que usted y yo estamos en Cristo. Digo, si usted está en Cristo. Así que no tenemos por qué tener ningún temor. Y sí es importante conocer qué es lo que Dios dice. Génesis 28:15, una de las primeras promesas que Dios hace, dice: yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Es una promesa en donde Dios nos muestra que Él va a cuidarnos y va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Así que todas sus promesas son seguras. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas. A donde quiera que estés, donde quiera que vivas, dice el Señor, te voy a cuidar. Si te cambias para acá, si te vas para allá, yo te voy a cuidar. Así que tenemos la seguridad. En Efesios 6, versos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí vemos esta promesa que nos promete que tendremos larga vida, que nos irá bien, pero la condición es honra a tu padre y a tu madre. Así que pues es una promesa que sí tiene una condición. Si no honramos a nuestros padres, pues bueno, Dios no puede cumplir esa promesa, y no porque no quiera, simplemente no puede. ¿Por qué? Porque Dios actúa conforme a su palabra. No actúa de manera caprichosa. A veces
a veces yo digo, ¿no? Gracias a Dios que Él no actúa por lo que yo hago. Imagínense si apenas si me porto mal, Dios ya me estuviera castigando. No, Él es rico en misericordia. Él es paciente. A veces hacemos cosas malas y Él es paciente. Nos da tiempo para el arrepentimiento. Así que voy a leer algunas de las miles de promesas. Voy a leer unas cuantas nada más. Lo que quiero hacer es animarle para que usted pueda investigar la cantidad de promesas que hay para todos los aspectos de la vida. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que uno puede decir, ay, gracias Señor, porque a pesar de que tenga enemigos o me quieran hacer esto o aquello, el Señor prometió estar conmigo. Así como estuvo con Moisés, va a estar conmigo y no me va a dejar, ni me va a desamparar. Él me va a cuidar. Mi vida no depende de mí, depende de Él. Mi futuro no depende de las circunstancias, depende de Dios. El Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Fíjese, bienaventurado el que piensa en el pobre. Pero quiero leerle la versión del lenguaje actual. Dice, Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Esta también tiene una condición. Si usted quiere que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja cuando vengan las situaciones duras y difíciles, la condición es cuida del pobre. Cuida del pobre. Y eso es una bendición, el poder ayudar a quien no tiene, el poder cuidar y ayudar a los necesitados es una bendición. En Proverbios 3, versos 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Voy a estar leyendo las dos versiones de la tradicional, la Reina Valera, y también la Biblia del lenguaje actual, porque en el lenguaje actual, aunque es lo mismo, pero con otro lenguaje como que se entiende mejor. Y en esta Biblia del lenguaje actual dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Fíjese qué precioso. En la primera dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus bienes. Y en la segunda dice, dale a Dios, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas. Y nunca va a faltar en tu casa, nunca va a faltar en tu familia qué comer, qué beber. Es una bendición. Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre presta al Señor y Él le dará su recompensa. Y ahora cheque lo que dice en la versión del lenguaje actual. Dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Así que cuando en las calles, ¿cuántas veces nos encontramos a alguien que está pidiendo? Y usted le da. Cuando usted le da, es como darle a Dios. Imagínense a Dios extendiendo la mano en la calle y diciéndole, ¿me ayudas? ¿Me das una limosna? Y esta versión dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Darle al pobre es como darle a Dios. Dice, y Dios siempre paga sus deudas. Yo, por ejemplo, desde que mis hijos estaban pequeñitos, veíamos a alguna persona y yo les daba dinero para que ellos fueran y lo dieran. ¿Por qué? Porque eso se va quedando en su corazón. Y ahora yo los veo, ya están grandes, y ven a una persona y van y le dan.
Es una bendición dar, es una bendición dar. Mayor bendición es dar que recibir. Isaías 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, vean en la versión del lenguaje actual, dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. No tenemos por qué tener temor. Dios está con nosotros. Mayor es Dios que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Conocer cada promesa de Dios es una riqueza porque fortalece nuestro espíritu. Recuerde que nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. No se alimenta de tacos, de tortas, de tamales, sino de la palabra de Dios. Jeremías 33:13 es un versículo muy conocido. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mire, en la versión del lenguaje actual, llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Para mí este es un versículo que ha sido una bendición durante toda mi vida como creyente, porque yo le he pedido a Dios que me enseñe cosas que no se conocen. Y a veces le digo, enséñame los secretos de la salud, enséñame los secretos de la sanidad, enséñame los secretos de la nutrición. Y vaya que Dios nos ha hablado acerca de eso. Entonces, llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y mire, viene a mi memoria en este momento, estando estudiando sobre la cuestión del cáncer. Un médico descubrió por casualidad que la leche materna cura el cáncer. Y lo explica de una manera impresionante. No es el tema, pero es algo maravilloso. Dice, llámame y te responderé y te haré conocer cosas maravillosas. ¿No le parece a usted maravilloso que la leche materna cure el cáncer? Es una bendición. Malaquías 3:10, que es uno de los versos que mucha gente pues como que no le cae el 20, ¿no? Dice, traigan los diezmos al tesoro y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y la otra versión, y me voy a pasar no solamente el verso 10, voy a leer el verso 10 y 11 de Malaquías 3. Dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Y esta es una súper bendición porque, mire, el diezmo, ay Dios, cómo nos cuesta. Pero cuando nosotros entendemos que diezmar es una manera que Dios estableció para prosperarnos, Él no necesita ni su dinero, no necesita ni el suyo ni el mío, a Él le sobra, Él no necesita dinero, Él es rico en sí mismo. Pero nos pide, ¿para qué? Para regresarnos lo multiplicado. Es como siembra. El que siembra poco, pues cosecha poco. El que siembra mucho, pues siembra mucho. Ahora hay gente que piensa que es como una cooperación para el pastor, ¿no? O para el líder o para la persona que está al frente. ¿Y qué es lo que hacen? Que diezman cuando se congregan. Y si no se congregan, pues no diezman. Yo ahora en la pandemia, por ejemplo, he sabido de muchas personas cómo les ha ido mal,
Y cuando les pregunta uno, ¿diezmas? Se quedan callados. ¿Por qué les va mal? Porque no diezman. Sin embargo, yo he visto personas que son fieles diezmadores y déjenme decirles, son personas que no ganan mucho, ganan poquito. Pero mire, de lo poquito que ganan, siempre, siempre, siempre diezman y ofrendan. ¿Y les está yendo bien? ¿Y les está yendo bien? Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Y lo más triste es, si le robamos a Dios, pues a cualquier otro será más fácil. Me acuerdo del hermano Wayne Myers que decía de una evacuación que creo que fue en Oaxaca, donde una persona se ofreció a llevarlo a donde se estaba hospedando, creo que un taxista, y le preguntó que si él diezmaba y dijo que no. Dice, bájeme. Dice, si le roba a Dios, ¿qué me espero yo? Entonces, bueno, no es el tema también, pero pues vale la pena, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy de la idea que se debe de diezmar por amor, no por obligación. Así que hemos quitado la obligatoriedad. Ya lo saben, es un mandato de Dios. El que quiera obedecer, adelante, y el que no, es muy su problema. No es obligatorio. Isaías 53, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en la versión del lenguaje actual dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Y fuimos sanados. Aquí a veces yo les digo, es que oramos y a veces le decimos, Señor, sáname, y Señor, sáname, y Señor, sáname, y volvemos cada vez que nos sentimos mal, y Señor, sáname. Y yo les digo, es que nosotros no estamos creyendo que Dios ya nos sanó. Es como si yo les dijera, préstame las llaves de tu coche y usted me las da. Y luego les vuelvo a decir, préstame las llaves de tu coche. Y usted se queda así como, ¿cómo? Pues ya te las di. Préstame las llaves de tu coche. No. ¿Por qué no? Pues es que ya te las di. Y es un poquito lo mismo, ¿no? Señor, sáname. Dice, no puedo, ya te sané. Es cuestión de fe. Tiene usted que creer que ya fue curado, independientemente de lo que diga su cuerpo. Y nosotros a veces estamos clamando y clamando y clamando. Pasa lo mismo por la promesa que Dios tiene, que dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Nosotros clamamos y le decimos, Señor, prospérame, y Dios dice, no puedo. ¿Por qué? Soy pobre. Porque pues ya todo lo que tenía te lo entregué. Y a veces estamos pidiendo lo que Él ya nos dio. No es el tema también, pero bueno. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y en la versión del lenguaje actual dice, por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Todo lo que les haga falta. Mire, es un poquito cuestión también de, no solamente de fe, sino de comprender. Dios es un Padre bueno, amoroso, generoso, y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos pedirle. Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Qué tremendo sería que si usted está en una reunión con amigos en su casa, de repente entra uno de sus hijos y le pregunta, papá, ¿hoy sí vamos a cenar o no? Lo haría quedar en vergüenza, ¿no? Que el hijo se acerque y le diga, papá, ¿y hoy sí comemos o otra vez nos toca ayuno? Sería una vergüenza, ¿no? Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y esperar. El autor de Hebreos dice que por la fe y la paciencia se reciben las promesas. Hay que ser pacientes y reconocer que Él sabe lo que nosotros necesitamos y que Él nos va a dar muchísimo más de lo que usted y yo podamos entender.
Así que es cuestión de fe. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es una promesa preciosa, preciosa. Dios nos puede dar un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Y la versión del lenguaje actual dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. A veces no podemos entender ni cómo es Él en su proceder, en su actuar, en ciertas cosas. Necesitamos pedirle a Dios que derrame sobre nuestras vidas de su espíritu. Su espíritu es un espíritu de sabiduría, de revelación. Así que hay promesas para todo tipo. En Juan 15:7 voy a terminar con esta promesa. Para mí es una de las más atrevidas que el Señor Jesús nos da en su palabra. Y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Fíjese nada más qué arrojo, qué atrevimiento. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. La condición, permanecer en mí. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es una de las promesas más asombrosas. A mí cuando yo pude captar esto por primera vez así dije, wow, no hay límite. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pidan lo que se les antoje y les será hecho. Dices, qué atrevido, Señor, y qué generoso. La versión del lenguaje actual dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Es otro enfoque, lo mismo, pero fíjese, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Es impresionante. Así que yo espero que usted pueda entender que todas las promesas de Dios son sí y amén, es decir, todas sus promesas son confiables. Decíamos al principio, es como un cheque al portador, si usted lo tiene, usted lo cobra. Pero recuerde que hay promesas que tienen una condición. A veces clamamos a promesas de prosperidad, pero hay promesas de prosperidad que ponen condición. Y la condición es dar. Porque si no damos, no recibimos. ¿Quiere usted cosechar? La condición es sembrar. Si no siembra, no cosecha. Entonces, hay promesas que tienen una condición. Y ya será tema de otra plática, de otra charla. Yo quiero animarle. Hay una promesa en el libro de Romanos donde el Señor dice que si creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Señor, seremos salvos. Es una promesa. La condición es creer. Creer en nuestro corazón que Dios envió a esta tierra a morir en la cruz del Calvario a Jesús, a pagar el precio de nuestra maldad. Si creemos que Dios envió a Jesús a esta tierra y murió por nosotros en esa cruz, porque los que debiéramos de haber muerto crucificados éramos nosotros, pero Él vino a dar su vida por nosotros. Si creemos esto en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Así que yo le invito a usted que nos está viendo quizás por primera vez, simplemente usted tiene que acercarse a Dios creyendo que Él envió a Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Y confesamos nuestros pecados, diciéndole, Señor, me arrepiento, he pecado y lo reconozco, me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho, pero en este día te pido perdón y abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque yo creo en mi corazón que Él ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Si usted hace esta oración,
con toda honestidad, con toda sinceridad, usted va a experimentar una nueva vida. Así que nos vemos en la próxima transmisión y mi deseo es que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame todo tipo de bendición sobre su vida y usted pueda recibir todas las bondades de Dios. Que Dios los bendiga a usted y a toda su familia y nos vemos en una próxima transmisión.